Hola, muy buenas tardes a todas. Una vez más aquí en Resplandecer, una nueva oportunidad, sabiendo que aún nuestra vida la veamos muy oscura. Dice que antes del amanecer viene la oscuridad, pero la oscuridad nos lleva a que resplandezca el día con la luz de la aurora, ¿verdad? Qué hermoso es saber que poco a poco aún veamos que estamos pasando situaciones muy oscuras, muy terribles, ¿verdad? Como lo que está pasando Venezuela ahorita, aún no lo entendamos y no podamos comprender, va a haber un resplandecer. Y pues precisamente por lo que está pasando en Venezuela, hoy quiero llevarlas a esta hermosa charla que se llama empatía. Empatía y que tenemos que ser empáticos en la situación que estemos viviendo alrededor de nuestra casa, de nuestro hogar, con nuestros hijos, alrededor, híjole, alrededor de nuestra familia. Es que vio algo, no, vio, estamos, es que salió el perro, les tengo que decir y nos quedamos así. Sí, no te preocupes, que salió. Sí, Lo ves que no me va a morder. así es. Entonces, yo pienso que porque olió a Omar, hazme un favor, ábrele la puerta pero del pasillo. Y ahorita se va a ir rápido. ¿Otra vez? Bueno, pues son las cosas de estar en vivo y a todo color. Estamos aquí estamos empezando con este programa, con esta charla de empatía, ¿verdad? Vamos a ver primeramente qué es empatía. ¿Qué quiere decir empatía? Dice que empatía es un sentimiento de identificación con alguien o con algo. Ah. Entonces también es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Eso es ser empático, como lo que está pasando ahorita en Venezuela, que probablemente no estamos allá, pero estamos viendo toda la situación de dolor, de caerse todos los edificios, tanta gente que se quedó sin familia, familias enteras que han fallecido y que muchos se quedaron huérfanos, sin familia, estaba contándole ahorita Carlita el, el ejemplo de Matías, que es de la vida real, que se quedó sin sus padres, sin sus abuelos paternos y maternos y nadie de familia, y están queriendo buscar a algún pariente lejano que pudiera venir a recogerlo para que pueda ayudarlo en este terrible momento de duelo, porque no es un duelo, son varios duelos, ¿no? Pero también el que dice sentimientos de identificación con alguien o con algo, también queremos que veas que no nada más es por cosas tristes, sino también con cosas alegres. ¿Qué pasó ayer? Todos empáticos con el equipo de fútbol México, ¿no? Y todos ahí emocionados, esperando que ganara, que pasaran a octavios de final, que pudieran meter gol y cómo nos poníamos, y todo México, es más, el mundo entero estaba viendo todo lo que estaba pasando y teníamos que saber que la empatía esa es, no nada más es ser empáticos ni tener ese sentimiento, identificarnos con el dolor, pero también identificarnos con la alegría. Cuando una persona se va a casar, ¿qué hacemos? Cuando una pareja va a tener un bebé, somos empáticos, ¿por qué? Porque los vamos a apoyar, los vamos a ayudar, y en todo tenemos que saber qué es esa empatía, ¿no? Dice que comprender y respetar a otros puntos de vista durante una conversación o charla. Eso es ser empático. ¿Cuántas veces no nos juntamos en familia y todos tenemos diferente manera de pensar? Los que juegan, dicen, vamos a jugar a la lotería, ¿no? En la familia, o vamos a comer barbacoa. No, yo no como, yo soy vegetariana. Y no por eso tú te vas a pelear y vas a rechazar, ¿verdad?
a ese grupo social que no piensa igual que tú. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a ser diferentes, a tener, ¿se acuerdan cuando hablamos, creo hace un año, de los temperamentos, el colérico, el sanguíneo, el melancólico, el flemático? Cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de creer y de pensar, y en eso tenemos que ser empáticos. No podemos imponer lo que yo creo. Por cuántos pleitos no hay, porque en el fútbol uno le va a un equipo y el otro al rojo y el otro al azul, y hay pleitos terribles que llegan hasta la muerte porque no hay empatía y no sabemos respetar lo que tú piensas. ¿Cuántas personas ahorita oigo la juventud ahora en las nuevas generaciones y que yo no estoy de acuerdo, pero tengo que saber respetar, que ya no quieren tener hijos, que no quieren? Y cuando nosotros, que no queríamos tener una familia, tener hijos, ver por ellos, era una ilusión tan grande, y culturalmente en aquellos tiempos de nuestras abuelas, mientras más hijos, más grande era la familia y más felices eran. Pero ahora no, ahora las personas de ahora, de esta generación, no quieren tener hijos porque dicen, ¿cómo vamos a traerlos a este mundo que hay tanto sufrimiento, tanto dolor? Pero nosotros, aunque no estemos de acuerdo con esta nueva generación, tenemos que saber respetar y convencerlos de lo bueno que es vivir en familia, ¿no? Bueno, dice aquí también que tenemos que entristecernos y algún llorar con los que están sufriendo cuando les están pasando enfermedades, pero también el ser empáticos es apoyar, es ayudar, es comprender y es servirles. Fíjense que hay siete características de una persona empática. Dice, sentir la emoción ajena. ¿Qué pasó ayer? Todos. Sería el Grinch el que no se emocionara, si, con el que no, pues no era una cosa que aunque tú no eres fans, ni eres, como dicen, fanático del fútbol, pues aficionado, te emocionabas, ¿no? Luego dice, interpretar el lenguaje corporal. ¿Qué hacemos también cuando somos empáticas? Hay personas que ya hablamos también de eso, creo, el año pasado, el lenguaje corporal, que la persona te dice, ¿cómo estás? Ay, no, yo muy bien, pero su cara no refleja la alegría, el gozo, se ve triste, o también te puede decir, oye, ¿qué estás enferma? No, para nada, pero su cara refleja que puede estar pasando por enfermedad, por tristeza, por dolor, por una situación de desesperanza. Y nosotros tenemos que saber, una persona que tiene inteligencia o sabe leer el lenguaje corporal, sabe que esa persona está pasando por algo. Y tenemos que preguntarle, oye, ya en confianza, yo quiero apoyarte, ¿qué sucede? Y muchas veces nos dicen, es que pues no tengo para la renta, no tengo para pagar el carro que me chocaron, o la situación que estoy viviendo con un hijo, con una hija. Ayer me estaba contando una amiga que estaban operando a su hija de una situación muy dolorosa, de un cáncer de colon, y que los doctores parece que no le daban esperanza. Pero gracias a Dios que Dios tiene la última palabra. Los médicos pueden tener una limitación a lo que puedan hacer en nuestro cuerpo, pero Dios tiene una manera de, el rojo, una manera de decir una llamada, entró una llamada, bueno, de decir que nosotros tenemos que ser empáticos, ¿verdad? Con esas personas que están sufriendo, que están recibiendo una noticia, pues, muy devastadora. Bueno, dice, ¿qué pasa también cuando no estamos de acuerdo con las personas que inmediatamente, a mí me pasa mucho cuando vamos a situaciones de familia y todo, que empiezan a hablar de política y te quieren hacer
que lo que ellos piensan, tú lo tomes y lo agarres como que es parte tuya. O cuando hablas de religión, igual. Y que esto, no, tenemos que saber respetar y no hacer juicios ni opiniones negativas. Y otra de las cosas es que no podemos rechazar a las personas que van en contra de lo que nosotros creemos. ¿Cómo? Pues, a esa no la invites. Ay, no me gusta cómo se viste o no me gusta con quién anda. Y empezamos a rechazar porque tú piensas de una manera, pero tú no sabes la historia de esa persona, por qué actúa así, por qué viene con esa negatividad. En la Biblia hay una historia que ya la hemos compartido de Mara, que era Noemí, era una mujer que se quedó viuda, se murieron los 2 hijos, pero hubo su nuera, que también había quedado viuda, porque era la esposa del hijo que había muerto. Pero ella supo ser empática con la suegra, porque la suegra le dijo, no, ya vete. Eran 2, porque eran 2 hijos. Y una orfa dijo, no, yo sí me voy, yo no voy a irme a quién sabe cómo me va con esta señora. Pero Ruth le dijo en el camino, cuando Noemí le dijo, tú vete, yo no puedo darte nada, vengo con dolor, vengo con amargura. No, ni siquiera eran de la misma religión, se puede decir, porque Noemí era judía y Ruth pues era lo que, no, es más, no sé, ahorita no me acuerdo qué religión tenía, pero cuando ella le dijo que se fuera, ella le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esa es ser empática. Claro que Ruth escogió la mejor parte, porque sin saber que de ahí venía la genealogía de Jesús. Qué cosa tan bonita. Y que en ese momento las 2 se sentían completamente devastadas, porque venían derrotadas a su pueblo, ¿verdad? Porque a donde se habían ido, pues para ellas venían en desgracia. Tan es así que cuando llegan, le dicen, ya regresó Noemí, ya regresó. No me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Cuántas veces no nos podemos estar confrontando con personas como ella, con el dolor? Y quiero hablarles de eso. Cuando una persona como yo, lo que yo pasé, esa operación de cirugía mayor, y hay dolor tan fuerte en nuestras vidas, nosotros no reaccionamos igual. ¿Por qué? Porque todos tus sentidos están sobre ese dolor, que no sabes qué hacer con él, que si no las pastillas no te hacen, que si las inyecciones, claro que no reacciones igual. Y nosotros tenemos que ser empática con esa persona, porque muchas veces yo les quiero decir que cuando yo me iba a someter a esta cirugía, ustedes supieran cuántas amigas me dijeron que iban a estar a mi lado, que iban a estar ahí para apoyarme, para estar pendientes, para venir a verme, para ayudarme, para irme a hacer el mandado. Y tú, ay, qué bueno, ¿verdad? Y hasta dices, ay, Dios dice que es mejor tener un amigo en tiempo de dificultad, que es mejor que un hermano. Pues no se aparecieron, al contrario, levantaron juicio, porque era tanto el dolor que había en mi cuerpo, que claro que mi reacción no era correcta. ¿Por qué? Porque era un esfuerzo sobrehumano el estar sentada, el caminar, el ir, te haces lenta, pero aparte latiente el dolor ahí, ¿verdad? Pues provoca malestar. Pues imagínate, ¿quién no ha tenido un dolor de cabeza, de muela, de ojo, de cabeza, de cerebro, ¿no? Una gripa. Y sin embargo, esas personas decidieron darme lo que había en su corazón. ¿Qué había? Nada, nada, no eran empáticas, porque les voy a decir algo, prometer no empobrece, porque tú puedes prometer muchas cosas, pero si no hay hechos, no son buenas razones. Puedes decir, ay, yo voy a estar ahí contigo, eran buenas razones o no, pero la verdad, sus hechos no fueron el compromiso que prometieron. Bueno, pero gracias a Dios, Dios levantó
otro tipo de personas que sí estuvieron conmigo en esos momentos. Y les voy a decir algo, no fueron muchas, no son ni 5, la verdad. ¿Saben por qué? Porque no toda la gente quiere estar alrededor de una persona que está en dolor. Y aparte, no la entendemos, no lo sabemos. Bueno, dice que esas son las características, no juzgarla, no rechazarla, deber ser empática, entender por qué actúa de esa manera. Dice, estar presente y practicar y a veces escucharla. No vas a cambiar la situación que ella está viviendo. Te va a hablar cuántas veces, unas 500 veces de por qué se divorció, por qué la dejó el marido, por qué se peleó. Y tú tienes que ser empática, escucharla, pero también darle un buen consejo a esa persona. Porque a veces esa amiga que está padeciendo una situación difícil, lo único que quiere es saber que no está sola, que tú la entiendes, que las cosas van a pasar. Dice que voltearás y no estará más eso que te está oprimiendo en ese momento. Yo la verdad, ahora veo cómo ese dolor que yo estaba sufriendo en esas noches sola, donde todo el mundo está dormido y tú estás volteando al techo, clamando a Dios que llegue un momento que ese dolor de crisis se vaya. La verdad, se pasó ya. Ya tengo todavía dolor, pero nunca como esas crisis tan terribles de dolor. Y saben que en todo es eso. Por ejemplo, miren, ahorita, la euforia de ayer del fútbol ganando. ¿Qué pasa cuando tu adrenalina sube hasta arriba? Tiene que bajar. Ahora muchos, que Dios nos perdone, pero es la verdad, amanecieron crudos, golpeados, desfalcados, se gastaron todo el dinero, unos no saben ni dónde, se fijan, chocados. ¿Por qué? Porque era tanta la euforia, la empatía con la selección mexicana que ganó, que el mundial, yo oía que decía, 40 años, que no había algo así. Era algo eufórico, pero ya tiene que como subir, pero luego bajar. Es igual. El dolor, de la pérdida, del fracaso, de que te corrieron, de que estás pasando una situación, va a llegar a la cúspide. Por eso se le llama intervención en crisis. Hay personas en los hospitales, no sé ahora, pero cuando yo estaba más joven y trabajaba en DIF, había personas que tenían ese labor de ir en intervención de crisis para hablar con las personas que habían perdido un familiar, que habían chocado, que tenían los enfermos. Oye, intervención en crisis que le iban a decir, te van a tener que cortar la pierna porque en el choque se te destruyó. Hay tantas cosas que la verdad no alcanzaríamos a decir todo lo que queremos hablar sobre la empatía, ¿verdad? Oye, te interrumpo tantito de empatía. Sí. El papá de Chávez, que es goleador. Sí. Creo que fue el primer gol que metió México en el Mundial. Sí. ¿Ok? Él no metió ningún gol, también fue futbolista sí. en el Mundial, no llegó y todo eso. Entonces, ahora ver a su hijo, hay un video que subí que no viene cómo va. Lo voy a ver. Velo, de verdad. Es una emoción de pavor. Claro, imagínate. De pensar que ese papá tenía un sueño propio y lo está viendo cumplido en su hijo. Así es. Y el hijo ver la tribuna, la grada, con el papá todo eufórico. Así es. Y orgulloso. No, de verdad. Mira, ahí es. Me puse chinita sí, de verlo. Sí. De verlo. Y esa es la empatía, dice. ¿Qué dijimos? Que es un sentimiento que te identifica con la otra persona. Malo y bueno, de gozo, de alegría. Te vas a casar, vas a tener el bebé, compraste un carro, vas a tener una casa. No que, pues tu trabajo. Y eso es bonito porque le estás dando la oportunidad a la otra persona de que vea que sus logros son buenos y eres empática con lo que ella está sintiendo, ¿no? Y lo bueno y lo malo, como estamos hablando ahorita, dice, tiene que ser claridad, comunicación,
colaboración, cultura y compromiso. En una empatía tenemos que hacer un compromiso. Si tú te comprometiste a ser empática con alguien que va a ser operada y que vas a estar pendiente de ella, o que está enferma, o que te vas a casar con ella, hay un compromiso, pero tienes que saber que el compromiso es a través de hechos, no de palabra. Porque yo puedo decir, como a mí, que varias me dijeron que iban a estar aquí tocándome todos los días para traerme sopita, caldito. Ya de perdida ni de Didi me lo mandaron, ni siquiera un Didi que llegara con una sopita Maruchan. Pero ¿saben qué? Ahora yo me río. ¿Por qué? Porque ya eso pasó, ya pasó. Yo tengo que saber que yo sí tengo que ser empática, que lo que no fueron conmigo, yo sí tengo que ser empática si yo me comprometí con alguien a estar contigo en tu problema, en tu debilidad, en tu crisis, en la economía, porque hay personas que ahorita tienen dinero, pero la vida da muchas vueltas y luego viene una crisis económica y no vas a ser indiferente a lo que está pasando tu amiga, tu hermana, tu hijo, tu esposo, tú. ¿Por qué? Porque ya hiciste un compromiso, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, dice, 3 tipos de empatía. La empatía afectiva y emocional, ya la hemos hablado mucho, que es la capacidad de percibir y comprender y sentir las emociones que la otra persona está experimentando. La empatía cognitiva es la capacidad de entender de forma personal que la otra persona está sufriendo y te debes de poner en sus zapatos. Porque, miren, yo en Escuela para Padres hago un ejercicio que creo que ya te tocó a ti hacerlo, Carla, donde a todas las que van a las conferencias les cambio los zapatos y le digo, ponte los zapatos de la que está enseguida, no saben lo que yo voy a hacer. Y todas ahí están batallando porque les toca, unas tienen el número 10 y les toca el número 2, o son tenis, o son tacones, o botas, y no les queda, pero se los tienen que poner, aún sea sobrepuesto. Y ya que terminan, yo les digo, ¿qué les parece caminar en los zapatos de la compañera? Porque cuando nosotros nos ponemos el zapato de la otra persona, entonces podemos ser empáticas y compasivas. Entonces dice, esa empatía compasiva es la que tiene que ver que tú vas a quitarte de tu egoísmo, vas a tener que dar de lo que tienes, tanto tiempo para escucharla, tiempo para ir a visitarla. Esa es la compasión. Tener compasión, llevarle pan si no tiene, ayudarle a pagar aún la luz, o por lo menos si no le puedes pagar toda la luz, por lo menos ayudarle económicamente. Ese es ser empática, ¿no? Bueno, esos son los 3 puntos de lo que viene siendo una empatía compasiva. Dice, las personas empáticas tienen una relación de alta inteligencia. ¿Por qué? Porque solo personas que son muy inteligentes y son muy susceptibles pueden tener empatía con la otra persona o con varias personas. Ustedes se han dado cuenta cómo hay gente que está mandando tanta donación para Venezuela. Y es nada, no nomás son frijoles, ni arroz, ni agua. Ya están diciendo que ya no mandemos ropa, que ya no estemos mandando comida. Estaban mandando, creo, hasta tortillas. ¿Cómo creen que iban a llegar las tortillas a Venezuela? Masa sí podemos mandar para que hagan allá las tortillas, para fabricarlas, para hacerlas, ¿verdad? Pero ahorita lo que se está necesitando es dinero físico. ¿Por qué? Porque mucha gente se quedó sin casa y están durmiendo en el piso. No sé si han visto cómo están en las calles, en el cemento, sin almohadas, sin cobijas, con lo que pueden, y están queriendo comprarles casitas de campaña para que puedan dormir y resguardarse ahí, y eso cuesta, no hay.
¿Saben cuántos miles y miles de casas de campaña tendrán que comprar? Muchas compañías van a mandar, ya dijeron, pero van a tener que comprar muchos insumos que la verdad no cuentan con ellos. Bueno, eso es tener una empatía compasiva, dice. Dios, Jesús, cuando vio a una viuda que iba llorando y que era el único hijo que ella tenía, en Lucas 7, 11, 16, dice que Jesús se sensibilizó con la viuda. Y cuando vio en la multitud que iba llorando esta mujer, y dice que se conmovió porque ella andaba, imagínense lo que él sintió cuando vio que esa mujer que no tenía ni esposo, que era viuda y que el único hijo había fallecido, dice que cuando Dios se compadeció de ella, lo resucitó. Sí saben esa historia, ¿verdad? Y es hermoso saber que nosotros tenemos un Dios que es compasivo. Y vamos a hablar sobre esta situación en un pasaje de la Biblia donde los fariseos, la gente que quería, ahora sí que hay gente que no, como dicen, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, que nomás quieren probarte a ver de qué estás hecha cuando hablas de tus condiciones o tus convicciones espirituales o la fe, simple y sencillamente, no de una religión, de una fe. Dice que se llama el buen samaritano, dice, y he aquí, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar, maestro, haciendo que con qué cosa heredaremos la vida eterna. El hombre de la ley la conocía y sabía. Y mucha gente así es, sabe todo, es tan inteligente, pero quiere probar. Así lo probaron a él porque todavía le dijo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le pregunta a él. ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Todavía le dijo, entonces ya la conoces, ama a Dios, pero al último con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo. Y entonces él le dijo, bien has dicho. Entonces dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como diciéndole, ¿cómo voy a saber yo quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote o un hombre como él, el intérprete de la ley, la conocía muy bien, ¿verdad? Por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Ay, no, yo me imagino que dijo el sacerdote, voy muy apurado a hacer mi sermón o mi servicio, ¿verdad? Porque también tenemos de todo en la religión. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viendo lo que pasó, se fue de largo también. Lo vio tirado al hombre ensangrentado, sin ropa, golpeado, y corrió y dijo, no, yo voy muy apurado, me toca abrir la alabanza, ahora a mí me toca. Y se fue. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero, y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes
de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de su misericordia, y con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Eso es lo que Dios quiere. No quiere una religión donde digamos y prometamos y digamos, sí, yo voy a estar pendiente de los pobres, de los indigentes, de la gente que tiene hambre, que tiene sed, pero pasas de largo y ¿qué haces? Nada, porque vas muy apurado en tus cosas. Por eso Dios dijo, en esto encierro toda la ley, ¿verdad? Él encerró cuando ya iba a partir y le dijo, ¿en qué? En que amemos a Dios con todo nuestro corazón, dice, con todas nuestras fuerzas, dice, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. También dice, pero también les dijo que entonces también ames a tu prójimo. ¿Y qué estamos hablando de la empatía? ¿Cómo vamos a ser empáticos si vemos la necesidad y no hacemos nada? Y decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. No salimos de la iglesia, no se nos cae Dios de la boca, pero ves al pobre y le cierra la ventana, ay, porque viene y todo está apestoso, no me vaya a robar, no le das un pan, no le das agua. Eso no es ser empático. Ser empático es hacer lo que hizo el samaritano. Dice que él se detuvo y que él iba de camino, ni siquiera iba, y vino y vio cerca de él, dice, y viendo, fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Saben qué pasa ahorita en la actualidad? Ya no nos movemos ni por compasión ni por misericordia, y ni siquiera por el que está afuera perdido, ni siquiera por los que están en tu casa, los que tienen necesidad, los que tienen un problema muchas veces de que no piensan como tú y que no eres como tú y que no hacen lo que tú haces. Y entonces yo voy a ser áspero, agresivo y rápido voy a agarrar lo que yo creo y te lo quiero imponer, porque eso es lo que yo pienso. Cuando no estás dejando que la otra persona probablemente viva y entienda y comprenda que ella tiene que cambiar esa situación para que pueda creer, ¿verdad? Como este samaritano, que él no se esperó a quien le dijo que sí, que no, todavía pagó de su dinero, lo dejó encargado y cúralo y cuídalo, le dijo, y cuando regrese, sí, te hace falta, yo te lo pagaré. ¿Y saben qué? Ese es Jesús, ese es el corazón de Jesús. A veces Dios nos pide que vayamos con el vil y menospreciado para que avergoncemos al sabio, al que se cree que todo lo sabe, al que se cree que él, como el primero, el que dice que era el conocedor de la ley. Así dice, él era intérprete de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la sabía de pe a pa, pero quiso probar al maestro qué era lo que hacía y quién era el prójimo para él. Y clarito se lo dijo, porque al último, ¿qué le dice? Haz esto tú también, haz lo mismo. No podemos ser tímpano que retiñe, no podemos decir que somos candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. No podemos decir que amamos a Dios, pero no amamos lo que Él ama, aunque piense diferente. ¿Sí o no? Entonces, esto es ser empático. Quiero terminar con un ejemplo que le estaba diciendo a Carlita cuando ella llegó y hablábamos que mi hijo, el más grande, cuando cumplió 1 año, empezó a caminar y yo veía que sus piernitas estaban muy difíciles todavía, no estaban firmes, ¿verdad? Y yo le quería dar la mano y él corría y se iba y no me la quería dar porque él ya se sentía pues que ya caminaba, ¿verdad? ¿Cuántas veces así estamos en la vida? Queriendo que nadie nos dé la mano, que no los ayudemos o que
porque esa es otra cosa. Hay gente que es empática contigo, pero tú no quieres recibir la ayuda. Entonces ese niño, yo sabía y lo veía que se iba a caer, porque yo lo veía, como dicen, muy débil en sus piernas. Y sí, se cayó y se hizo un chipote muy grande en la frente. Pero él al día siguiente solito me daba la mano y yo le daba la mano. Duró 2 meses en volver a caminar, solo. Pero en esos 2 meses sus piernas se hicieron fuertes, agarraron ahora sí que resistencia para caminar solo. Y le digo a Carla que a veces así estamos con Dios. Nos creemos tan buenos para caminar solos en la vida y no darle la mano. Pero mi hijo tomó la mano mía 2 meses. Y yo es lo que le digo a veces a Dios, no me sueltes de tu mano, porque hay muchas cosas que yo no sé caminar con hijos adultos, ya no adolescentes, adultos, casados, con pareja, con nietos, que toman solo decisiones ellos. Y que nosotros a veces, ¿saben qué? Aunque no los entendamos, tenemos que ser empáticos con ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos están decidiendo en esta tarde, en esta mañana, en este día. Y lo peor es eso, que tenemos que ser empáticos en el sentido de que vienen y nos dicen, me enamoré, y tú no, pero ellos han decidido tener una relación que no esperabas, porque tú tenías otras expectativas. Pues saben una cosa, Dios, antes de la fundación del mundo, en el Salmo 139, tenía otras expectativas de nosotros, pero Él dijo que el propósito en nuestra vida se va a cumplir, porque Él, cuando nosotros nos salimos de esa vereda donde Él nos lleva al camino que Él quiere, en donde andemos, como este pobre hombre, que iban por el camino, ¿no? Él iba por un camino y ¿qué se encontró? Fíjense, se encontró a un hombre que lo golpeó, ¿no? Dice, lo hirió, lo despojó y lo dejó medio muerto. ¿Cuántas veces no vamos por un camino y terminamos así? Despojados, desnudos, medio muertos, porque probablemente no era el camino que Dios quería que tú tomaras. Pero gracias a Dios que Jesús es el buen samaritano, que Él los va a tomar. Si esperamos otra gente que venga, se van a pasar de largo, como yo les digo, se pasaron de largo muchas, porque todas sus ocupaciones eran más importantes que ser empáticas conmigo. Pero gracias a Dios, el buen samaritano, ese dijo, yo me voy a parar, yo voy a tomarlo. Dice, se acercó, vendó sus heridas, ensanchándolo, echándole, dice, aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón donde lo iban a cuidar y a curar. Y así nos hace Dios. Él es el hombre más empático en nuestra vida. Él dejó todo como el samaritano para venirnos a vendar el corazón. Todos los que están pasando en Venezuela, Dios los va a curar, los va a sanar. Claro que están sufriendo. Y también los que ganamos ayer y que estábamos felices y contentos porque Dios dice que el reino de los cielos ha llegado a esta tierra cuando hay justicia, paz y gozo. Y Dios es un Dios que se goza. Él también se gozó ayer con nosotros porque también es empático en las alegrías con nosotros. Bueno, esa es mi charla de este día. Los abrazo. Bendiciones. Vamos a mandar saludos a todos los que nos están escuchando. Gladys Lima, una amiga mía de Guadalajara, Lorena Acevedo, también una amiga, Sandra Barrios, Luisa Reyes, Elena Juárez, Tere Rico, Elisa Kaiser, Yadira García, Raúl Bar, Magali, Génesis López, Yari, Beto, Crispín, Juan Acero, Elvira Macías, Rosa María, Jomi. Ok. José Luis Paredes,
Patricia Ramblo, Guti, Rosita Salgado, Eleazar Mesa, Ildelisa Gámez, Karen Ortiz, Carla Juárez y Pablo y Angélica. Pues sigue la lista grande. ¡Ay! Todos los tengo que leer. Cristina Cuellas, Leticia García, Uriel Hernández, Ileana Hernández, Corina Rosas, Paloma Holguín, Tato Roque, Julio Gómez, Brenda Salgado, Huicho Cuevas, saludos, Maite Cota, Lorena Acevedo, Francisco Paredes, Carla Sámano, Sonia Kraustista, Bautista, Paulina Arias, Ale Tapia, Torres Solea, Sirope Desayunos, Siria Cano, ya, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por todos los que están en este momento dejando sus actividades y escuchar con todo mi cariño esta plática de empatía. Tenemos que ser empáticos con los que están a nuestro alrededor, no pasar de largo como los que se fueron y no atendieron a la necesidad del pobre hombre que estuvo ahí, ¿verdad? Bueno, pues un abrazo y muchas bendiciones para todos.